Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Otro Lado. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles, como todas las semanas, que disponemos de una dirección de correo electrónico, elotrolado@cordoba.elperiódico.com, que también disponemos de un teléfono 957 22 94 90, donde, como repito todos los viernes, todas las semanas pueden dirigirse para aportar consultas, dudas y sugerencias susceptibles de mejorar los contenidos del programa. Hoy es una noche especial para El Otro Lado porque hemos conseguido un nuevo reto. Les explico. Uno de mis sueños o de mis grandes sueños personales era hacer el programa que están viendo en sus pantallas y que muy pronto, el próximo 19 de marzo, va a cumplir ya un año. Y uno de los retos que me marqué era contar con la presencia del invitado que nos va a acompañar esta noche en Perfil Astrológico. Una buena dosis de confianza, de perseverancia y de paciencia han hecho que este objetivo se cumpla. La persona, el hombre que nos va a acompañar hoy en nuestra primera sesión en Perfil Astrológico, pues yo creo que no necesita de mucha presentación. Conocido tanto a nivel internacional como nacional, es un hombre controvertido, austero, carismático, profundamente analítico y reflexivo, incisivo, pero sin lugar a dudas es un hombre que despierta pasiones por donde pasa, de los que suelen dejar una profunda huella y que duda cabe de los que no deja impasible a sus interlocutores. Se trata de una persona muy querida y muy respetada por todos los cordobeses. Él nació en Fuengirola hace 60 años, es cordobés de adopción desde los 7 años, ama profundamente a esta tierra por la que suele pasear su profunda mirada por las recoletas y angostas calles de nuestra ciudad. Aquí en Córdoba fue donde inició su andadura política y ha sido el primer alcalde democrático en las elecciones de 1979. Yo creo que no necesita además presentación, porque sin duda alguna ya saben todos ustedes que me estoy refiriendo a don Julio Anguita González. Por eso, como he dicho al principio, hoy es una noche especial para El Otro Lado y vamos a dedicar nuestra primera sesión, Perfil Astrológico, a intentar desgranar toda la personalidad interna del señor Anguita durante todo el programa. Luego daremos paso al final a nuestra última sesión, Caleidoscopio, para recomendar un libro y para recomendar una página interesante de internet. Y seguidamente, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestra sesión Perfil Astrológico. Y como he anunciado al comienzo del programa, esta noche en Perfil Astrológico contamos con la presencia de don Julio Anguita González. Señor Anguita, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Otro Lado. De entrada, muchísimas gracias pues, por haber tenido la deferencia de prestarse a que le practiquemos esta especie de desnudo psicológico que venimos haciendo todas las semanas con personajes públicos de la ciudad. Y bueno, intentaremos poquito a poco, a través de su carta astral, pues descifrar su personalidad o su lado más humano. Yo suelo comenzar todas las semanas comentando el currículum del invitado y empezar diciendo que nació un 21 de noviembre del año 41 en Fuengirola, Málaga, cuando el Sol transitaba por el misterioso y profundo signo de Escorpio. Ahora entraremos después en materia astrológica. Desde los 2 años hasta los 4 vivió en Sevilla. Su padre era militar, por eso supongo que tanto traslado de ciudad.
De Sevilla se fue a vivir a Villa García de Arosa, donde estuvo hasta los 7 años, y luego ya se trasladó aquí a Córdoba. Aquí estudió magisterio, ejerció de maestro en Montilla, en Alicún de Ortega, Granada, Nueva Cartella y luego en Córdoba capital. Después de terminar la carrera de magisterio, estudió Filosofía y Letras, Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Barcelona, hizo la tesina sobre desamortización de Mendizábal. Actualmente es profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Infante. Tiene 4 hijos y ahora viene un largo y extenso currículum político. Ingresó en el Partido Comunista de España en 1972. En el 79 se presentó a la alcaldía de la ciudad de Córdoba, las primeras elecciones democráticas, obtuvo el 30% de los votos, 8 concejales y gobernó con otras fuerzas políticas. En el 82 se presenta al Parlamento de Andalucía. Posteriormente, en el 83, obtiene nuevamente la alcaldía de Córdoba, esta vez con mayoría absoluta, con el 59,6% de los votos y un total de 17 concejales. No se ha logrado esta mayoría después, ningún alcalde ha conseguido después esta mayoría aquí en Córdoba. En el 84 se constituye Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, y se le nomina candidato a la presidencia. Deja la alcaldía de Córdoba en 1986, febrero creo que fue. 12 de febrero. 12 de febrero. Para dedicarse a Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía en Sevilla. En abril de ese mismo año, del 86, obtiene en las elecciones Izquierda Unida 18 diputados. Ha sido presidente de IUCA hasta el 12º Congreso del PC en febrero del 89. En esa fecha elegido secretario general del PC, es un 12º Congreso. El 12 de febrero del 89 elegido en la primera Asamblea Federal de Izquierda Unida candidato a la presidencia del Gobierno. El 29 de octubre, muy cerca ya de su cumpleaños del 89, ha elegido diputado del Congreso por Madrid. En noviembre de ese mismo año, elegido también coordinador general de Izquierda Unida por una presidencia colegiada. En la segunda Asamblea Federal, celebrada en noviembre del 90, elegido coordinador general de Izquierda Unida, dimite de esa responsabilidad el 27 de noviembre del 91. Ese mismo año, en diciembre, ha elegido secretario general del PC en su 13º Congreso. En la tercera Asamblea Federal de Izquierda Unida, en el 92, en mayo del 92, ha elegido coordinador general, siendo ratificado en su cargo en el Consejo Político Federal en julio de ese mismo año, del 92. En el 94, en la cuarta Asamblea Federal, se le vuelve a elegir coordinador general de Izquierda Unida. En el 14º Congreso del Partido Comunista de España, que se celebra en Madrid en diciembre del 95, nuevamente ha elegido secretario general del Partido Comunista. En las elecciones generales de 1996, encabezó usted la lista de Izquierda Unida por Madrid como candidato a la presidencia del Gobierno. Resulta elegido diputado. Se le asigna dentro del grupo parlamentario de Izquierda Unida las responsabilidades de presidente del grupo parlamentario de ese partido, vocal de la Diputación Permanente, portavoz titular de la Junta de Portavoces y vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores. Posteriormente, la quinta Asamblea Federal de Izquierda Unida, que se celebra en diciembre del 97, le vuelve a elegir como coordinador general de Izquierda Unida y a finales de 1998 se celebra el 15 Congreso del PC y en este congreso abandona usted la Secretaría General. Actualmente es militante aquí en Córdoba de base, lo mismo en Izquierda Unida que en el Partido Comunista, pero yo creo que la política siempre irá dentro de usted, ¿no? Sí, bueno, aparte de este está extenso. Perfecto, solamente hay un dato. Los diputados autonómicos fueron 19. Ah, fueron 19. Pues bien, y yo he dicho 18, pero vamos, es para la historia. Sí, sí. La política, cuando se siente como visión de la sociedad que uno quisiera que existiera, no la abandona nunca. El otro día alguien escribió, Anguita vuelve a la política. No, yo nunca me he ido. Claro. He cambiado de trinchera.
Lo que pasa es que mucha gente entiende que estar en política es ser concejal, diputado estar en o el presidente. candelero, No. Estar en política es tener ideas, pelear por ellas, prepararse, ayudar, vivir esas ideas a través del ejemplo, ¿no? Y yo nunca he dejado la política y además seguramente me moriré estando en política si seré fiel a las ideas que en este momento tengo. Bueno, ahora hablaremos del tema de las ideas. Yo voy a hacer una pequeña introducción. He comentado al principio que nació un 21 de noviembre, el Sol transitaba en el año 41, el 21 de noviembre, por el signo de Acuario, pero en usted concurren una serie de circunstancias especiales en su carta. Normalmente el Sol se tiene en un signo y el ascendente, que es la personalidad externa, la primera imagen que damos a los demás, se tiene en un signo distinto. Pues bien, en su caso está todo en el mismo signo, en el signo de Escorpio. Y además el Sol lo tiene en conjunción, en unión, a los mismos grados que tiene el ascendente. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, esto quiere decir que Escorpio es uno de los signos peores entendidos de todo el zodíaco. Y es uno de los signos que tiene peor reputación. Yo diría que el de peor reputación, sí, porque los Escorpios tienen fama de ser vengativos, de ser fríos, de ser calculadores. Para nada es así. Aparentemente, un Escorpio es una persona tranquila, o usted puede parecer una persona tranquila, controlada. Una de las palabras claves del signo de Escorpio es autocontrol, pero sin embargo su interior es muy complicado y extremadamente sensible. No es ningún misterio. Es quizás la primera vez que yo me presto a esto, por varias razones. Soy muy refractario a dejarme llevar, pero sé que hay una realidad que todavía no conocemos. Y bueno, no está de más que en Córdoba, en torno a esta mesa agradable, y en fin, con usted que está llevando esto bastante bien, bueno, pues yo me sienta relajado. Pues sí, vamos a ver. Yo tengo fama de frío, pero lo que pasa es que yo soy fuego por dentro. Lo que pasa es que estoy... Y agua. Bueno, pero pronto fuego. Pero agua en ebullición. Ya. Sí, yo soy muy pasional. Claro. Y vivo mis ideas de manera pasional. Yo no podría vivir sin pasión. Lo que pasa es que la vida me ha enseñado a que tengo que atemperar esa fuerza, que tengo que saber controlarla, y cuesta a veces trabajo. Claro, ese esfuerzo por controlar, pues a veces desemboca en problemas coronarios. Ya. Pero ese fuego interior que muchas veces me consume. Yo entiendo que la vida está para vivirla, sabiendo que se vive además, y la vida es pasión. Yo no entiendo la vida sin pasión. Era una de las preguntas que le tenía, bueno, pues, que le tenía preparada. De todas formas, no hemos comentado las personas, y lo hemos comentado antes de empezar a grabar, nos componemos de los 4 elementos de la naturaleza: de fuego, que es la iniciativa, la acción; de tierra, que es lo material, lo práctico, lo tangible; de aire, que es la lógica, el pensamiento, la razón; y de agua, que es la emoción y el sentimiento. Analizando su carta, veo que hay aquí, y es curioso porque lo he visto ya en concreto en cartas astrales de compañeras de trabajo que tienen hijos superdotados y tienen carencia de aire, y usted también tiene carencia de aire. La carencia de aire puede dar 2 tipos distintos: o una persona con una mente privilegiada, o una persona que prácticamente no piensa. En usted, por supuesto, se da el primer caso. Usted sus ideas se las forjó desde muy pequeño, ¿no? Bueno, como de pequeño he sido un niño solitario. Esto no quiere decir que yo fuese autista o que no. Pero tenía mi vida interior. Por cierto, el otro día me encontré con una persona que le dije: ¿no te aburres? Estaba jubilado. Y dice: no, mira, Julio, los que tenemos vida interior nunca nos aburrimos. Bueno, entonces tuve una vida interior tremenda, de sueños, de vivencias y de cosas que incluso raras veces cuento. Esa vida interior forjó en mí el deseo de conocer. Yo tengo siempre pasión por conocer. Y por conocer cosas ocultas. Sí. De niño fui muy religioso. Y yo esa pulsión religiosa, ya abandonada la creencia, la he trasladado a la lectura sobre cosas de física, porque quiero saber. A mí me fastidia morirme y no saber dónde estoy. ¿Qué sentido tiene el universo?
¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Por qué? ¿Tiene la vida sentido o esto es una pasión inútil, ¿no? Como dijo alguien. Eso me va a acompañar hasta que me muera. Y todo lo que constituye el misterio, no en el sentido de lo macabro, sí, claro. No, en el misterio en el sentido del velo que cubre la verdad, de conocer. Me gusta romperlos todos, o apartarlos, mejor que romper, ¿no? Para llegar al fondo, sí. Yo voy a continuar. Sí, usted continúa. Con la introducción que me he saltado. A Escorpio, a todos los signos del zodíaco le rige un planeta. A Escorpio le rigen dos. Marte es Ares, el dios de la guerra, y Plutón, que era el dios del mundo subterráneo, donde se guardaban todos los tesoros escondidos. Una carta astral se divide en 12 sectores o casas que hablan de una faceta de la vida. Pues bien, los regentes de su carta, Marte en concreto lo tiene en el sector 5 y Plutón lo tiene en el sector 9. Su personalidad, diríamos, que se expresa con Marte a través de la creatividad. Es una persona creativa, bastante creativa. Sí, yo he vivido en política en la medida en que creo que en la política también hay creación. Claro. Y, en fin, he escrito cosas, tengo ideas, algunas propias, aunque no sean ideas grandes, pero en política como el que pinta o el que canta o el que compone una sinfonía, hay que crear. La política es algo más de lo que muchas veces vemos en la calle. ¿Le gustaba a usted de joven el deporte? De joven a mí me gustaba andar mucho, correr y saltar. Me ha gustado mucho, queda una fuerza tremenda por dentro, ¿no? Entonces me ha gustado derrochar energía. Mucha energía. Ir al campo muchísimo, sí. Y otra de las facetas en la que se expresa, a través de la que se expresa su personalidad es con Plutón en la casa 9, y la casa 9 en una carta astral habla de la filosofía de la vida y de la política. Por eso usted se expresa perfectamente en política. Una de las características no ya del signo, sino del ascendente, como aquí concurren las dos circunstancias, del ascendente Escorpio, es una mirada profunda y penetrante. Yo supongo que usted será consciente del magnetismo de su mirada. Soy consciente de que generalmente cuando hablo, tanto en clase como cuando doy una conferencia o hablaba en público, suelo prender. Pero yo he buscado la explicación. Es que yo transmito convicción. Claro. Jamás he sido capaz de hablar algo en lo que no creo. Por eso en las intervenciones políticas o en la clase o cualquier momento yo tengo que estar convencido para transmitir esa seguridad. Sí. Si no, lo eludo. Por eso hay momentos en los que yo no he hablado de ciertas cosas porque no estoy convencido y no me gusta engañar. Ahora, cuando yo transmito algo, estoy tan convencido que seguramente esa fuerza sale. ¿Ha seducido en política mucho con su mirada o ha fulminado a sus adversarios políticos con esa mirada? No soy suave. Lo que pasa es que yo soy de maneras suaves. Pero el interior no es suave para nada. Claro. No, es duro, sí. Muy duro. Lo que pasa es que es duro con los duros, no con los blandos. Y cuando yo entiendo que se puede haber cometido traición o villanía, en eso, voy a ser sincero, no hay piedad. No hay piedad ni hay perdón. Cuando yo entiendo que alguien ha traicionado algo o a alguien, yo perdono el error. Perdono hasta la afrenta. Lo que nunca perdono es la traición. ¿Hay mucha traición en política? Hayla. En política y en familia. En general. Lo que pasa es que se suele coger la política como si fuese el paradigma de todo lo malo, y la política es reflejo de la calle. Claro. Es decir, que cuando dicen los políticos es que dicen una cosa y hace otra, y usted en casa, y usted en su trabajo, que me cuenta, o los políticos van a obtener nada más que lo que le interesa, y usted... Bueno, pero se supone que los políticos están para servir. Eso es otra cosa. A la sociedad, ¿no? Y yo creo que o deberían de. Deberían. Y están para hablarle a la sociedad con claridad, para que a veces le pueden señalar cosas que la sociedad no ve, que ellos pueden ver por el sitio en que están. Pero es que yo tengo un concepto de la política que a veces choca con lo que hay. Vamos a entrar después en ese tema. Entonces, lo que usted me estaba preguntando era el sentido de... Sí hay mucha traición. Sí hay.
Y de hecho, pues en mi actividad política me he encontrado pues con personas que han sido aupados a cargos por una militancia que ha pegado muchos carteles, a la cual ha engañado para que los eligieran candidatos, y después, con una frivolidad tremenda, han abandonado la fuerza política llevándose el escaño. Y como esto lo van a escuchar, eso jamás lo perdonaré mientras viva, porque engañan a la militancia, engañan al votante, roban un escaño, trampean y degradan la política. Eso yo no lo puedo perdonar. Sobre todo usted, que es una persona de principios muy... Sí, o de convicciones muy... Si no hubiese convicciones, ¿qué hacemos entonces intentando estar en política o intentando pedir a los demás apoyo para hacer cosas, ¿no? ¿Es usted muy extremista? Porque Escorpio es el signo de los extremos. Soy radical. Es todo o nada. No hay términos medios. Soy radical en la concepción. Después sé que las cosas tienen que graduarse en la acción. Pero en la concepción, claro, yo tengo que ver un objetivo clarísimo y apuesto por él todo mi ser. Ahora después sé, lo que pasa es que no puede ser de golpe, claro. La gente hay que convencerla, tienes que ser suave explicando las cosas, de acuerdo. Pero yo tengo que verlo claro y apostar por ello totalmente, si no, no me muevo. Y cuando apuesta, pues ya va por todas. Mis apuestas son totales. Son totales. Después eso se paga. Claro. La vida también para un Escorpio, sobre todo para un Escorpio que tenga el Sol en unión exacta con el ascendente, y lo ha comentado antes, es intensidad y es pasión. Ha dicho antes que la vida sin pasión. ¿Para usted es preferible vivir intensamente un aspecto o una situación determinada, que me imagino que pasar de puntillas por muchos? Como no es la primera vez que a uno le hablan de estas cosas, aunque no con tanta profundidad como hoy, le diré que en mí hay dos personalidades a veces opuestas. Sí, sí, por aquí, ahora venía... Hay en mí el ser humano, que es todo fuego, pasión, ganas de batallar, concepciones, trabajo. Y hay también, por momentos, aquel que habla del beatus ille, que le gusta retirarse, sí, a escuchar los pájaros y un arroyo, a pensar. Y esas dos personas conviven en mí y se van alternando. Es decir, que cuando hay un tiempo de beatus ille, enseguida está uno pidiendo sentir la lucha, las ideas, la vida, y después uno quiere volver otra vez a escuchar la naturaleza, a sentir los olores del campo, el canto de los pájaros, a sentir la brisa del viento. Esos dos personajes, esas dos personalidades están en mí. ¿Es mejor sentirse mal a no sentir nada? Sí. Siempre. Sentir siempre. Siempre. Sentir. La vida además es, y debe ser, como un diente de sierra. Porque el diente de sierra, cuando está abajo, lo pasa uno fatal. Pero cuando se está arriba, hay días, y no, espero no ofender, ¿no?, que uno le disputa a la propia divinidad la existencia. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. También Escorpio tiene una naturaleza psicológica muy compleja, porque se combina lo que es el coraje con el temor. También Escorpio es un signo inseguro. Bueno, no he dicho al principio que Escorpio es un signo de agua, que es un signo muy emocional y que es un signo fijo. Porque usted, y no lo hemos comentado, también nos componemos, los signos se dividen o se clasifican en cardinales, en fijos y en mutables. Y usted tiene carencia de mutable. ¿Le cuesta mucho adaptarse a los cambios? Sobre todo si yo los considero que son cambios que obedecen a miedo al que dirán. Yo en mi vida he cambiado. Lo que pasa es que todo cambio implica dolor, y yo lo asumo. Es decir, yo tengo una manera de ser y hubo un momento que en mi vida cambió. Y yo creo que las personas pueden cambiar. De una parte irse a otra. Ahora ese cambio es doloroso, porque ese es auténtico. Por ejemplo, yo he sido creyente, yo no me arrepiento, porque yo fui auténtico. Claro. Lo que yo no puedo perdonar es la ficción o el engaño. Entonces, los cambios, como yo he sentido en mi piel y dentro el dolor que supone abandonar una creencia, encontrar el hueco, el vacío, hasta que uno la va rellenando con otras visiones, me da miedo. Lo que pasa es que en mí hay un sentido del deber que uno se superpone y afronta si es posible cambiar o no. Y si uno encuentra que es necesario, se hace. Pero ese miedo siempre lo tengo, porque sé lo que yo sentí
cuando tuve que cambiar. Hay gente que nace en el seno de una familia de izquierdas y ellos han oído siempre decir lo mismo. Claro. Yo nací en el seno de una familia distinta, entonces mi cambio fue doloroso, tremendo. Y eso, claro, queda en mí una especie de sentido de que no quiero que se vuelva a repetir el dolor. También se combina en Escorpio la pasión con el deseo controlado. Sí. Y la compasión con la tendencia a la venganza. ¿Es usted vengativo? He dicho antes que solamente en un caso, en la traición, más que vengativo, yo tengo el sentido de cierta justicia. De justicia. A lo mejor es venganza disfrazada, que yo me la pongo para intentar justificar. Pero en ese caso, desde luego, en fin, lo tengo que repetir, para mí no entiendo lo que es el perdón. Yo, repito, en mi vida ha habido personas que me han ofendido, que se han enfrentado conmigo, no hay problema. Sobre todo, yo respeto mucho a mi rival si lo veo sincero, aunque sea totalmente opuesto. Pero yo quiero hablar con una persona, porque en política, como todo, hay personas también. Claro, es que es fundamental. Los políticos son personas. Entonces, claro, cuando yo veo una persona que está en la otra parte y que se enfrenta a mí y que está convencido de sus ideas, le tengo un respeto tremendo. Porque sé que además con él puede llegar a determinados acuerdos, pocos o muchos. Sí. Pero cuando delante de mí lo que veo es alguien que va, por ejemplo, en política a amedrar, a engañar, o por ejemplo a la gente le habla con una falta de respeto, esos que le prometen todo a la gente, ¿no? Y lleváis razón y no les habla, francamente los desprecio. Y utilizo la palabra los desprecio, porque creo que el político tiene una función muy importante, que no es siempre estar diciendo, pues sí, lo que digáis, para después olvidarse la gente. A la gente cuando se la quiere, se entra en conflicto con ella. Pasa como el profesor. Cuando el profesor quiere al alumno, entra en conflicto con él. Quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso lo interpretaban algunos. Bueno. Pero bueno. La vida es una serie de muertes y resurrecciones, ¿no? Siempre. 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 Incluso como apuntan algunos, si esta vida a lo mejor es una especie de muerte en un momento y de resurrección en otro momento de la energía. Eso ya entramos en otro capítulo. Pero siempre se está muriendo y siempre se está renaciendo. Además, siempre avanza una cosa y retrocede otra. Es Yang y Yin. La teoría del Tai Chi es perfecta, ¿no? Y eso lo estamos viendo constantemente. Nos lo está enseñando la realidad a cada momento. ¿Cree usted que hay otras vidas después de esta? ¿O hay algo? Mire, yo no creo en ninguna religión positiva, en el sentido de que haya un Dios personal. Lo que pasa es que sé que es un campo en el que me encuentro a veces un tanto anonadado. Me cuesta pensar que somos hijos de la casualidad. No, el otro día es que hice yo una entrevista a un escritor, Bruno Cardeñosa, ha escrito un libro sobre la evolución humana y el subtítulo del libro es No somos una casualidad. Ya. Es verdad que hay una gran obra que a mí me impactó, causó mucho impacto, que era la de Jacques Monod, o el autor que elevó la filosofía desde los descubrimientos del ADN. El libro se llama El azar y la necesidad, que es tremendo, ¿no? Entonces quizás sea la huella de mi pasado religioso, yo necesito que mi entidad superviva. No creo en religiones positivas, es decir, ni católica, ni judía, ni musulmana, pero no sé si quizás la energía que uno desarrolla pueda estar en otros mundos, habida cuenta que en el campo de la física, en el campo de la energía, pues no sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? De todas maneras, sí tengo, y creo que todo el mundo, una ansiedad por supervivencia. Me molesta el que el yo, mis sueños, mis formas de ser, mi pensamiento, mis noches tan extraordinarias de lucidez, ¿no? Los momentos de amor extraordinarios terminen con el cuerpo. Es una confesión, ¿no? Que le diré que es la primera vez que hago en público. Bueno, yo se lo agradezco desde aquí. Ha comentado antes que la vida es una serie de muertes y de resurrecciones, y en la vida hay que pasar por muchas crisis. Sí. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Sí, el crecimiento es una crisis. Usted sabe que incluso los niños se ponen malos para crecer, Exactamente. ¿no? El crecimiento no es ni más ni menos que el resultado de dos tendencias. La tendencia a lo que es la inercia, que no se mueve, y la tendencia a la pulsión. Y en esa lucha es una agonía. La palabra agonía significa lucha, ¿no? Es una agonía en la que se desenvuelve el drama en un sentido o en otro. Y generalmente se desenvuelve creciendo.
porque el crecimiento no es solamente un salto cuantitativo, es cualitativo. El niño cuando crece no solamente es que es más alto, claro, sino que ya desarrolla otra personalidad. Madura, claro, en cierta forma. ¿Qué crisis le han transformado más, las políticas o las personales? Yo es que no las separo. Con tanta intensidad vive la política, ¿no? Sí, pero no las separo porque, vamos a ver, yo cuando estoy en Montilla ejerciendo de maestro en el año 63 y yo veo cómo viven mis alumnos, eso me conciencia. Claro. Y yo cuando veo cómo está la gente, pues siento dentro de mí, o cuando veo que está parado y las cosas que se dicen o se bombardea una población, es que no lo siente el político, es que lo siente Julio Anguita González hasta el hígado, hasta el páncreas. Es decir, yo no puedo separar. Es más, yo estoy en política porque es una parte de plasmación de mi personalidad. Yo no soy político, por ejemplo, de 9 a 5, no. Yo siempre estoy, como siempre soy profesor y como siempre soy Julio Anguita, incluso cuando estaba en la tribuna del Congreso hablando. Usted es un idealista de la política, eso se lo explico yo astrológicamente. ¿Qué es idealista? Pensar que hay ideas, que las ideas, si son ideas de bien y de humanidad, ayudan. Claro, es que si no hubiese por esas ideas, no hubiésemos salido de la caverna, evidentemente. Lo que pasa es que hay determinados idealismos que son nefandos y peligrosos, ¿no? Pero es que a mí cuando me dicen que soy utópico y lo pretenden decir insultándome, yo le doy las gracias. Yo soy utópico. Bueno, porque ser utópico para mí es importantísimo. Claro. Si la utopía se pierde... Es que sin utopía, yo siempre digo, la utopía es la diferencia entre el hombre y el caballo. También una personalidad en Escorpio, triple, como la suya, y lo ha comentado antes, intenta llegar a la esencia de todas las cuestiones. ¿Ha abierto usted durante su vida política muchas puertas que hubiera sido mejor dejar cerradas? Sí. Bueno, cuando se abre una puerta es porque merece la pena. A lo mejor... Pero a lo mejor no se sabe lo que hay detrás de esa puerta. Se intuye. Se intuye. Yo diría, se previve. se saborea anticipadamente. Sí. Porque ha habido quizás un análisis previo que uno no es consciente. Pasa las famosas corazonadas, no son ni más ni menos que juicio rápido. Exactamente. Merece la pena. Después a lo mejor resulta que merece la pena como 5, cuando uno pensaba que fuese como 80, ¿no? Bueno, claro. Pero aún así, siendo como 5, era otro momento de la vida. ¿Suele usted prestar atención a sus intuiciones o a sus corazonadas? Sí. Yo creo que sí, en política sí. Pero yo creo que sé cuándo se van produciendo. Porque precisamente por eso son intuiciones. Sí, pero usted habrá observado, lo habrán dicho, o por lo menos se comenta, yo paseo mucho. Sí. Por Córdoba, de noche. Y no solamente es porque yo necesite hacer ejercicio físico, sino porque el pasear por la noche de Córdoba, se pone en marcha esto. Se le abre la mente. Sí, se abre la mente y con qué claridad. La intuición. Exactamente, y eso va almacenando y llega un momento que se rompe súbitamente. Esa es la intuición. Pero previamente ha habido una acumulación de reflexión que no está obligada, de reflexión a su aire. Sí. Como va uno pausadamente andando, así va el pensamiento, de manera pausada, que es el que mejor dejar funciona. Fluir el pensamiento. Exactamente, usted lo ha dicho, dejar fluir. Además, hablando de pensamiento, nos tenemos que ir a la energía que proporciona el planeta Mercurio. Mercurio era Hermes, el mensajero, sí, de los dioses. Después de los carteros y de los comerciantes. Exacto, y de los ladrones. También porque engañaba mucho. También tiene Mercurio en Escorpio. Todo está en Escorpio aquí. ¿Qué ocurre con esto? Usted a la hora de hablar, de comunicarse, lo hace con cierta reserva, en un principio. En asuntos personales es cauteloso. Extremadamente. Se pone también o se cubre de una especie de coraza de frialdad. Porque soy débil emotivamente. Bueno, perdón. No, yo no diría que es débil emotivamente, sino que es controlado emotivamente. Ahora entraremos a fondo en la cuestión de las emociones, que se las vemos a través de la luna, que sí la tienen un signo, ya no estamos en agua profunda, sino entramos en un signo muy práctico como es Capricornio. Y además tiene usted a Mercurio en el sector 12, en el último sector, en el sector más oculto de toda la carta. A la hora de hablar con los demás, a pesar de que dice lo que siente y lo que piensa, pero es muy cuidadoso,
con quién dice las cosas y con qué dice. ¿Y qué? Aunque parezca que no lo es, está todo previamente. Hombre, sabiendo, yo estoy muy marcado por mi profesión. El maestro, el profesor tiene que saber dosificar el conocimiento, porque mucho conocimiento ya de pronto mata la inteligencia o la embota. Entonces, yo creo que hay que dar las cosas de manera dosificada y ver cómo va respondiendo a la otra persona, porque uno teme que si de pronto le plantea todo lo que piensa, lo puede anonadar, por lo menos de miedo, ¿qué quiere este hombre? Ante eso yo tengo que ir dosificando. Eso se llama concienciación en torno a lo concreto. Aunque sea, tengo que mezclar mi vida política. Cuando se acuña aquella famosa frase de programa, no es ni más ni menos que lo concreto, porque por otra parte soy muy amante de lo concreto. Sí. A mí, cuando hablábamos del ayuntamiento, hay que hacer, pero ¿esto cuánto cuesta? Claro. ¿Y cuánto vale? ¿Esto cómo se hace? Tremendamente práctico. Y, por ejemplo, en las reuniones me gusta ir, aquí está el documento, discutamos. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo libres para pensar y para vivir tengamos, mejor. Entonces, yo en el trabajo soy muy estricto. Y entonces esta persona que aparece ahí soñadora, que pasea y que sueña y que tiene estas inquietudes, a la hora del trabajo es que soy tremendamente concreto. Y organizado. Sí. Y muy exigente consigo mismo y con los demás. Me decía mi antigua secretaria, que ha compartido conmigo muchos documentos y muchos secretos políticos. Trinidad Román, me decía, es que eres un perfeccionista. Sí, esa coma, esa palabra no es correcta, vamos a buscar otras. Tiene el medio cielo en una carta astral es la posición. Una cosa es cómo nos ven los demás y otra cosa es cómo nos gustan que nos vean los demás. Sí, claro. Eso se ve en el medio cielo, lo tiene el otro signo de tierra, en el signo de Virgo, que es pues, el signo más perfeccionista. A usted le gusta que lo vean e intenta dar una imagen de ser perfeccionista, analítico, extremadamente cuidadoso en los detalles, sobre todo en política y en trabajo. Sí. Paciente también. Sí, estas son virtudes que debe tener un profesor. Pero en cuanto a que la imagen, es la imagen en la medida en que esa imagen ayuda a entender. Porque por primera vez voy a decir una cosa. Soy una persona que nunca ha hecho mucho caso a lo que opinen los demás. Le voy a decir por qué. Yo sí soy muy exigente y si yo he hecho una cosa que yo creo que está bien, yo me aplaudo. Claro. Ya no quiero más aplauso de nadie. Me molesta las loas, me molesta los saludos excesivos, pero esto no quiere decir que yo no sea, a veces, que diría yo, no modesto, ¿no? Sino que a quien yo le pido el aplauso es a mí mismo en un desdoblamiento de personalidad. Es decir, que si yo me digo a mí, has estado genial, es que eso ya es el colmo, ¿no? Y con eso tengo bastante, no hace falta que me diga nada. Es que usted se tiene que decir a sí mismo, ha estado genial, porque un sol junto al ascendente brilla por sí mismo. Usted llega a cualquier sitio y tiene usted la capacidad innata de influir, sobre todo sobre colectivos, sobre personas, sobre ambientes, aunque a veces no quiera. Claro, sin querer, si es que es una cosa innata, sí. Por eso digo, ¿es usted egocéntrico o muy egocéntrico? Entendiendo por egocéntrico el que uno, si lo entendemos en el sentido, diríamos, vulgar, y digo vulgar en el sentido de que está en la sociedad en su mayoría, de ser el centro de una reunión, en absoluto. Si yo pudiera estar en el último rincón que nadie me viera y yo ver a los demás, lo firmaría. Ahora, egocéntrico en el sentido de que soy muy exigente y yo me miro y me exijo, sí, totalmente. Se exige, pero también, como he dicho antes, se aplaude cuando las cosas Sí, pero lo que pasa es que después ese egocentrismo que necesita, como la prima donna, que alimentar todo el mundo ego, no, en absoluto, lo contrario. Es decir, yo me aplaudo solo en un rincón sin que vea a nadie. Sí. Y con eso tengo bastante. Bien. Además, el Sol en una carta se combina, que son estas líneas que ve por aquí, con el resto de los planetas, el Sol y todos los planetas, con el resto de los planetas del sistema solar. Hemos hablado de Escorpio y ahora vamos a complicar un poquito la cosa, porque tiene el Sol opuesto a Saturno y opuesto a Urano, y opuesto en la casa 7, que es la casa de las relaciones. Aquí entramos en una especie de contradicción, porque Saturno es la responsabilidad y Urano es lo imprevisto, el cambio, lo nuevo. Bien, en sus relaciones personales o en sus asociaciones o en sus relaciones de pareja,
se dan dos aspectos como contradictorios. Por un lado, usted rechaza el compromiso y por otro lado lo exige. Es que lo que rechazo es el compromiso reglado. Porque el compromiso es en la medida en que está la voluntad, bueno, y todas las cosas que a su alrededor hay, porque hay familia, hay cosas, ¿no? Pero el compromiso es válido en la medida en que tiene fundamento. Claro. Por eso los compromisos que se mantienen por costumbre o que se mantienen por inercia, bueno, pues uno puede entenderlos, aunque uno dice, ¿qué sentido tiene, no? Uno no los ve así, yo no los veo así. Quizás por la propia pasión que lleva uno dentro. Y además de tener estos dos aspectos, tiene un trígono. Un trígono es un aspecto fluido, armónico, con Plutón en el sector 9, que es la política. En el fondo usted se siente como llamado, bueno, de entrada es un hombre de unas fuertes convicciones políticas, pero ¿se siente usted llamado a solucionar los problemas de los demás? No. Yo creo que los demás son los que tienen que solucionar sus problemas y yo puedo ayudarlos. Pero, eso sí, pero hay algo que usted ha tocado y es verdad. Yo creo que puedo aportar luces. Porque como soy persona que piensa mucho y soy persona que está siempre buscándolos, porque evidentemente cuanto más veces tira uno a un blanco, más tiene la posibilidad de acertar. Entonces, pues yo comento muchas veces que cuando ya me he retirado de la política en primera línea, que en la otra sigo estando, y compruebo lo que ha pasado estos años, digo, no, es que llevábamos razón, o llevaba razón, ahí está la prueba. Entonces me siento reforzado. Pero claro, es por eso que he dicho antes, ¿no? Porque creo que uno puede aportar, y si yo creyera que no podía aportar, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en política? ¿Ser diputado? ¿Y para qué? ¿Para vivir del cuento? Hay mucho. Yo estoy, ¿no? Porque debo aportar y porque creo, además, creo que puedo aportar. Claro que sí, si no, no estaría. ¿Su discurso político es inamovible? Mi discurso político es bastante flexible, en las formas. ¿En el fondo? En el fondo no. Mi discurso político, mire usted, vamos a hablar claro, yo soy comunista. Y mire usted... ¿Qué es el comunismo en el siglo XXI? El comunismo igual que en el siglo I. Es lo mismo. Ahora usted piense que está hablando con un creyente de la religión católica. Y usted le pregunta, oye, ¿tú eres católico? Y él dice, sí, sí. ¿Por qué? Dice, porque creo que el mundo debe redimirse por el amor, que Jesús vino a salvarnos. Y usted le pregunta, a pesar de los errores y crímenes que ha hecho la Iglesia Católica, a pesar de ello, traslade usted eso a mi posición. Yo soy comunista y el ideal comunista es muy viejo. Desde el momento en que nació el ser humano quiso la igualdad y quiso un régimen de justicia. Después eso ha ido en cada momento en la historia concretando en sistemas políticos, económicos, y naturalmente soy miembro del Partido Comunista con una historia de luces espléndidas y de sombras también. Y entonces con las luces y las sombras yo asumo ese compromiso. Son todas mías. Yo soy parte de esa herencia. Intento en el futuro que las sombras desaparezcan y las luces se acrecienten. Pero yo lo asumo todo y sigo apostando por lo que creo. Si no, es que no tendría sentido. ¿Es usted un hombre de fe en el fondo? Es que la fe, como me dijo una vez un sacerdote, cuando yo le recriminaba... No la fe entendida en... No, sí, pero cuando yo le entendía, eso de creer lo que no se ve, me dio una respuesta espléndida. Dice, no, la fe es apostar por. Y en ese sentido yo soy hombre de una gran fe. Apuesto por. Estamos hablando ya de Mercurio, no estamos siguiendo un guión predeterminado. Usted además tiene, he dicho que tenía Mercurio en Escorpio, pero además tiene un aspecto muy fuerte, que es Mercurio cuadrando en un aspecto dinámico también con Plutón, también en el sector 9. Su mente es incisiva, pero además tiene la capacidad de penetrar en entresijos y en engaños políticos, de descubrirlos. Sí. Porque son muy fáciles de descubrir. Bueno, son muy fáciles de descubrir. Uno mira una reunión, uno mira a la gente cómo habla y sobre todo cómo actúa. Y enseguida se descubre. Lo que pasa es que a veces la prudencia aconseja no denunciar. En mi experiencia yo he tenido sentado en la mesa del secretariado del Partido Comunista de España, éramos 8 o 10 personas, algún que otro traidor.
que se iba con el cuento a otra fuerza política. ¿Traidor? Y no poder decirlo, porque si se dice estalinismo, persecución, ya se sabe, los comunistas, entonces uno tiene que tragar, pues tener compañeros que estaban ya en cuerpo y alma en otra fuerza política y estaban en la que uno estaba en ese momento traicionando a un ideal y a una fuerza política. Pues claro, lo que pasa es que a veces no sabe si es peor sajar el grano en ese momento o dejar que los demás lo vayan viendo. Y yo generalmente es que he cogido el camino doloroso y durísimo de que los demás lo vayan descubriendo. Por sí mismo. Sí. La frase programa, o la palabra programa, supongo que le sonará porque se ha comentado, se ha aireado mucho en medios de comunicación. ¿Los programas políticos son siempre para cumplirlos? Sí. ¿Y se suelen cumplir? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero es que yo no solamente... Pero mi pregunta es, cuando se hace un programa político, ¿se hace el político o el partido que hace un programa político? ¿Lo hace pensando en que va realmente a cumplir ese programa o lo hace en función de ganar unas elecciones? Si lo hace personas como yo, lo hacemos, no yo, claro, sino con gente con porque pensamos que vamos a hacerlo. No, incluso cuando se crea Izquierda Unida hay una nota en Izquierda Unida distintiva de las demás fuerzas políticas, que por cierto es una nota que no la estamos potenciando mucho, que es la elaboración colectiva. Hacer programas con la gente, que la gente vaya aprendiendo, que se moje, sí, la participación. Y es que es para hacerlos. Por esa razón, yo recuerdo que en la primera campaña de las municipales, mi programa fue, mirad, prometo trabajar. Bueno, porque no sabía lo que podía encontrar. Lo que se iba a encontrar, y claro, entonces eso de íbamos a ir para darle el paro. No. Además, alguna que otra vez yo he dicho cosas 2 veces en mi vida que no he podido cumplir, las llevo clavadas. Yo recuerdo que planteé en el primer mandato del Ayuntamiento de Córdoba el traslado de la feria y no lo cumplí. Pues 7 o 8 veces me hice la autocrítica, ¿no? Pero además con dolor. Y otra vez cuando me dijeron que iba a ser el secretario general, yo dije, en absoluto, me lo tuve que tragar. Y esas 2 veces me escuecen todavía. ¿Cómo se encontró el Ayuntamiento de Córdoba cuando entró en el 79? Bueno, con un ayuntamiento que estaba, ¿cómo diría yo?, con la tensión muy baja, pero era normal, porque los años habían pasado, los años de un régimen ya que había terminado como estaba terminando, el tema de la transición, la política muy en los periódicos, unas falsas expectativas que me daban mucho miedo. Todo el mundo esperaba que al día siguiente las rosas floreciesen en las tendillas, los funcionarios del ayuntamiento así con prevención, ¿qué va a pasar aquí? Que llega la horda roja. Y entonces yo recuerdo que tuve que utilizar ciertos métodos que muy parecidos, me va a permitir la broma, ¿no? Sí. Muy parecidos a los de una geisa o los de una cortesana, en el sentido más noble de Babilonia, ¿eh? Sí. Y era hablar con la gente y entonces demostrarles que el alcalde que había allí era rojo, pero era persona educada. Tiene fama de educado. Con lo cual se operaba en la gente un fenómeno curioso. Imaginemos que por méritos propios nosotros estábamos en el eje con el 3, 1, 2, 3. Pero como los interlocutores que venían a hablar con nosotros nos suponían en el -10, la diferencia era de 13. Ya. Y entonces, claro, no, pues este hombre no se come a nadie. Pues esta gente que quiere trabajar. Hombre, de hecho, en las segundas elecciones, creo que fue el 59,6%. Son 17 concejales. Sí, pero ¿sabe usted por qué? Hay una explicación. Arriesgamos mucho. Y arriesgar significaba decir que no. Yo soy un alcalde que he dicho muchas veces que no a vecinos. Y eso es importante. Y he dicho que no, pero además he dicho, he razonado porque no, y he sido duro. Hombre, claro que sí. El que ejerce la autoridad significa ejemplo. Y tú exiges a los demás lo primero que tú tienes que cumplir. Y eso da una fuerza tremenda. Y además dice, es que no estáis de acuerdo, pues yo me voy. Esa es la fuerza de uno, esa es la autoridad, no la imposición. Y eso... quien recuerde aquella primera legislatura de tensiones, de enfrentamientos, de municipalizaciones, de problemas con el obispado, de problemas con el gobierno civil, con el gobierno militar, se me acusó de quedarme con dinero, después aquello se demostró en los debates que no era. Bueno, pero son cosas que se viven y que uno le quema. Y le afectan. Sí, claro que afectan. Después lo que pasa es que uno dice el tiempo pone las cosas en su sitio. Sí, ¿no? Claro. A veces... El tiempo son milenios, pero sí, sí se ponen en su sitio, sí. Usted es una persona de fuertes convicciones. Sí. Es muy difícil convencerle de que cambie de opinión, ¿no?
Si me convencen pero con sí, argumentos. pero sí, sí. Sí, ¿sabe usted lo que yo digo? Y yo utilizo mucho el Evangelio. No solamente por mi pasado, sino porque el Evangelio, los Evangelios, relatan una historia que tendrá elementos reales, no lo niego, y otros añadidos por el tiempo, pero como relato es perfecto. Y por tanto lo utilizo como elemento didáctico. Y entonces recordará usted la escena en la que Jesús comparece ante Caifás. Dice, tú decías que hablabas, dice, ¿no te han dicho lo que ya hablaba en las plazas públicas? Y entonces uno de los criados le da una bofetada. Y la respuesta es tremenda. Dice, si yo no he dicho bien, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, yo admito que puedo estar equivocado, pero usted me argumenta. Usted no me diga, usted es un mesiánico, usted es un dogmático, no, usted me da razones, que yo pondré las mías. Y en mi vida política, y muchas veces en la personal, me he encontrado con gente que ha suplido el argumento por el insulto. Y yo lo que digo, frente a lo que yo digo, dígame usted otro hecho. Yo digo, hechos doy yo, usted deme hechos. Y esto es lamentable porque estamos en una época que no se razona, se insulta y se ataca. Pues eso digo yo, si yo no digo bien, muéstrame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Yo sé que... Espero que la entrevista le esté resultando agradable. Si no, no hablaría como estoy hablando. Yo se lo agradezco. Y ahora vamos a hablar de emociones. Yo sé que a usted no le gusta del todo hablar de sí mismo, de sus emociones. Eso es por una luna en Capricornio, porque usted, ya lo comentaba antes, es reservado emocionalmente, muy sensible, aunque oculta muy para sí esa sensibilidad, muy crítico, tímido. Tremendamente tímido. ¿Es usted muy sensitivo ante los desprecios de los demás? ¿Bien reales, bien figurados? Depende. En eso soy un fiel seguidor de la máxima. Depende de quién. Porque si son personas cercanas a mí, a las que quiero, sí, me duele. Pero si son personas que realmente me son indiferentes, es que me da igual. Claro. En eso yo digo aquello de no ofende quien quiere, sino quien puede. Y hay cosas que me dicen que a mí que me dan igual, ¿no? Además tiene la luna en el sector 2. El sector 2 habla de dinero y habla de los valores internos. ¿Y qué dice del dinero? ¿Lo amo? Sí. ¿Que yo amo el dinero? Sí. Con austeridad. ¿Qué le aporta a usted seguridad? No que usted ame el dinero en el sentido de acumular dinero. En el sentido de que, ¿qué le aporta a usted seguridad? El dinero le aporta seguridad, no mucho dinero. No, simplemente el tener el empleo fijo. Si a eso usted le llama dinero, sí. Claro, porque tener una economía... Claro, es que esto que estoy diciendo aquí quedaría muy bonito. Pero hay que comer y hay que... Hombre, claro. Primum vivere, de inde filosofare, es decir, si yo me paseo, si yo tengo tiempo para leer, si yo tengo amigos, si yo soy capaz de escuchar música, si yo hago ciertas cosas, es porque tengo las necesidades cubiertas. Ahora bien, soy una persona muy austera. Sí, sí, sí. Conmigo la sociedad de consumo está apañada. Está apañada. Si de mí dependiera, no sé qué iba a vender. Pero eso sí, necesito esa base material, porque es la que me permite a mí volar. Claro. Y en eso soy tremendamente realista. Salvo que entonces yo entendiera que bajo un puente, bajo el puente romano, se podía instalar una tienda de campaña, pero sí, como creo que con esas condiciones no podía vivir, pues necesito el mínimo. Y yo el mínimo he luchado por tenerlo, lo tengo. Y eso le permite pues, desarrollar el resto de su... Me sobran muchas cosas, sí, sí. Pero yo creo que a todos nos sobran muchas cosas, aunque creamos que nos faltan. Sí, realmente... No es más feliz el que más tiene, sino el que menos... Si quiere suplir a veces el vacío que hay en otras cosas con tener cosas. Con tener, sí. Con acumular. Bien, la luna en Capricornio y en la 2 habla de la tradición. Usted es un hombre muy apegado a las tradiciones. A lo clásico. A lo clásico. Yo he roto con muchas tradiciones, pero lo clásico le voy a poner un ejemplo. Lo clásico es como yo digo a mis alumnos, lo clásico es una columna jónica o dórica, siempre serán bellas, pase lo que pase. Y un templo griego siempre será hermoso, aunque estemos a 100.000 millones de años. ¿Qué es los valores clásicos? Pues el sentido del deber, el sentido del amor, el sentido del trabajo por los demás, el sentido de la lealtad. En eso soy tremendamente clásico. Y si a alguien le llama tradicional, digo, pues de acuerdo, tradicional. Por ejemplo, hoy en día, yo creo que la gente cuando trabaja en algo le gustará que esté bien hecha. Yo no entiendo un albañil que haga una cosa que esté mal hecha. Yo no entiendo un profesor.
salvo algún día que esté cansado, que no vaya allí a intentar explicar una lección que sus alumnos tengan conocimientos. No lo puedo entender. Eso para mí siguen siendo valores. Julio, me están diciendo que se nos ha pasado prácticamente una hora y a mí se me queda en el tintero pues media entrevista. Ha hablado del amor, no hemos tocado relaciones, no hemos tocado amor, no hemos tocado muchísimas cosas, pero una última pregunta para finalizar. Para usted el amor debe tener tintes dramáticos y de intensidad emocional, ¿no? Claro. Mire usted, voy a definir esto, nadie se me enfadará, yo siempre hablo del amor, es la dialéctica del beso y voy a utilizar la expresión tal como se dice en la calle, me van a perdonar un poco, y la hostia. Sí. No se puede estar todo el día dándose besos. Claro, el amor día, no es... Todo el día golpes. El amor es el darse, y dos personas entran en una tremenda contradicción, en una tensión, y a partir de ahí es la sierra. Hay momentos durísimos, pero hay momentos que son sublimes. Es vivir. Y el amor toma lo otro. Mire usted, esto de mi vida, ¿cómo estás? Y tan inglesa como verte en las películas, francamente es un aburrido. Y hablando de amor, podríamos también hablar de sexo. ¿Cómo entiende usted el sexo? ¿Como conquista y pasión o como fusión en el sentido de trascendencia? Fusión nuclear. Fusión nuclear. Bueno, pues aquí nos van a fundir a nosotros porque mi compañero, el regidor, me ha dicho que ya estamos pasados de tiempo. Julio, muchísimas gracias por haber venido por aquí, por el otro lado. Tu tema, si quieres, me da igual. Bueno, me ha salido al final así. Se han quedado muchas cosas, no hemos comentado muchísimas cosas, pero bueno, en futuros programas sí puede ser. Yo quería hacer la entrega del gráfico y de la interpretación, mucho más extenso, de todo lo que hemos... Esta noche lo leeré. Comentado aquí, está mucho más completa y al fin y al cabo lo que hace una carta astral es ayudar a conocerse uno mismo, saber por qué reacciona, por qué actúa de determinada forma y ayudar a entenderse, que al fin y al cabo de lo que se trata. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. Y bueno, como hemos consumido todo el tiempo del programa de esta noche, me voy a despedir pues con la misma frase que comencé el programa, con el pequeñito poema de Bertolt Brecht, que yo creo que define perfectamente a don Julio Anguita González. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Muy buenas noches. Espero que el programa de esta noche haya sido de su agrado y les espero la próxima semana aquí, en el otro lado.